Bienvenidos a esta transmisión en esta noche. Qué bonito poder compartir con ustedes. Me escucharon con humor, ¿verdad? Motu proprio del Papa Francisco. Tradiciones custodes. Creo que es así. Pero vamos a compartir un poquito porque hay muchas personas que no entienden qué es lo que dijo el Papa, por qué genera tanto debate, por qué el meme que compartí donde está el Papa asomándose por una ventana y dicen, ¿alguien está rezando misa en latín? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Les voy a explicar primero en sencillas palabras de qué se trata esto, qué historia tiene, y después nos vamos a meter un poco en el pietismo. Voy a leer la publicación y la voy a comentar, que ahí creo que está el jugo, su esplendor, porque a veces hay cosas que no se entienden de una publicación. Ustedes saben que es sumamente compacto lo que nosotros podemos transmitir y lo que podemos dejar plasmado en una publicación, y la mayoría de ustedes no lee el pie de imagen, entonces es mucho más difícil todavía. Pero bueno, el Papa Francisco por estos días sacó esto que ustedes pueden acceder en internet, lo pueden encontrar, motu proprio, que habla sobre la celebración de la Eucaristía en latín. Vamos con un poquito de historia. Después del Vaticano II, 1970, se establece un nuevo misal, que lo que intenta hacer es tener comunión con todas las iglesias del mundo. Un nuevo misal del rito latino-romano, del misal romano, y misal intenta como tener una visión completa de comunidad donde todos rezábamos la misma misa. Algunos quedaron con una tradición un poco más antigua y que tiene que ver con el latín. Hace poquito tiempo escuché a un predicador católico, mírenme la cara, católico, en comunión con Roma, que decía que lo que intentaba hacer toda esta iglesia un poco más conservadora, que celebraba la misa en latín, incluso de espalda, con el misal de Pío V, hace muchos años de esto, aprobado por Juan XXIII en el año 62, lo que intentaba hacer era conservar los 1500 años de latín. Claro, después de que se instaura el cristianismo en el Imperio Romano, en Roma, naturalmente, ¿qué es lo que sucede? El latín, la lengua latina, queda metida totalmente, integrada totalmente, incluso a las tradiciones, a las transmisiones de la misa, incluso a las misas mismas. Eso queda en la historia, 1500 años donde el latín se celebraba. De hecho, si ustedes le preguntan a sus abuelas, o gente muy grande, iban a la misa, no entendían absolutamente nada, pero estaban en la misa, el cura decía misa, hay toda una cuestión terminológica acá, decía misa, ellos iban a escuchar, estaban como del otro lado, sumamente callados, no se puede decir nada, mantita en la cabeza, campanita, porque en algún momento especial parece ser que Jesús venía ahí, no podías ver nada porque le veías la espalda del cura, con un montón de ropa y de cosas puestas. Bueno, eso ya no va más. Lo que el Papa Francisco intenta hacer es unificar, no dividir. Pero bueno, si uno ve y depende desde dónde se vea la cuestión y la situación, algunos más conservadores han salido a decir: el Papa Francisco intenta hacer un cisma en la iglesia. La iglesia se va a dividir. No, el Papa está unificando, incluso desde lo más simple, bonito y hermoso que tenemos, fuente y culmen de toda la vida cristiana, que es la Eucaristía. Está intentando que todos nos sentemos alrededor de la misma mesa. Se lo voy a decir en un lenguaje muy decorado, pero que todos nos sentemos alrededor de la misma mesa, que es el altar, el que soñó Jesús. Exactamente ese. Pero claro, en un lenguaje un poco más tradicional, y algunas personas que están como un poco más enredadas dicen: no, va a crear un cisma en la iglesia se va a dividir, porque lo que está intentando es sacar. Y ha tenido un gesto hermoso Francisco, que es el mismo que yo encontré en Jesús en dos oportunidades en la palabra de Dios. Uno, primero,
Les voy a leer un pedacito del motu, pero uno de los gestos más bonitos que ha tenido está en el artículo 3, parágrafo 2. Después ustedes lo van a leer, pero en el artículo 3 dice: el obispo en las diócesis en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos que celebran según el misal anterior a la reforma de 1970 debe. Y pone como algunas indicaciones muy concretas para los obispos que tienen estas celebraciones todavía anteriores a 1970, que tiene que ver con el latín y con todo esto, ¿sí? Le da algunas indicaciones. La segunda me encanta, dice: indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía. Paréntesis. No en las iglesias parroquiales y sin erigir nuevas parroquias personales. Y leía hoy una revista que me la pasó un cura, estuve hablando con él recién, dice: ¿viste lo que dice tal revista? Que yo, disculpen que no puedo nombrarlas, porque son las primeras que me van a destruir después. Intento que no lo hagan, pero bueno, lo van a hacer quizás del mismo modo. Una revista que dice: el Papa Francisco echó a fieles de la iglesia. Claro, porque la invitación a los obispos es a que este culto ya no se celebre más en una iglesia parroquial. Hace poquito me dijeron que pagaban muy bien al cura que le celebraba misa en este rito, porque cada vez se consiguen menos. Y ellos creen que son los custodios de la verdadera fe. A mí hay grupos de este estilo y de esta escuelita que me han atacado de manera tremenda. Yo le agradezco la paciencia a mi obispo porque le han llegado mensajes al obispado criticando mi modo de pastoral y un montón de cosas, y han buscado las mil maneras de destruirme. No lo han logrado, al menos hasta hoy, pero son personas que se creen y se consideran custodias de la misma fe. Son las mismas que han llegado a decirme: vos no tendrías que vivir, vos no solo que no podés ser llamado sacerdote, sino que ni siquiera deberías estar bautizado y no tendrías que existir, o a los que son como vos hay que matarlos, que uno no lo toma como una amenaza de muerte, pero viniendo de estos grupos uno no sabe. Hay algunos que son tremendamente conservadores y que quizás no están dentro de estos grupos así tan extremistas, pero a mí me han escrito escudos. Me tiembla la mano, miren, hablando de ellos. Me han escrito con escudos que tienen cruces grandes, con espadas, con sangre, ¿sí? Como si fuera una nueva cruzada por la defensa de la fe, donde el Papa es el anticristo, donde el único... Esto lo escuché hace muy poquito en un canal de YouTube, 400.000 suscriptores, un canal de YouTube, donde el Papa Benedicto, que es para ellos el último Papa, ¿sí? Porque Francisco, como está vivo Benedicto, es el único que sostiene toda la iglesia, Benedicto, con la oración. Como está Benedicto vivo todavía, Francisco no es el Papa, pero bueno, será otro tema. El Papa Benedicto, que sostiene la iglesia con la oración, es el único que sostiene la inminente venida del anticristo, cosas que no están dichas en ningún lado, que Jesús jamás las dijo y no está en la revelación pública, que es la Sagrada Escritura. No está en la tradición tampoco que el Papa se va a llamar Benedicto y no sé qué. Nadie puede saber eso y lo salen a decir con total liviandad. Acá el Papa dice que no celebren más en las iglesias en público, en las parroquias, sino que tengan su lugar, si existen estos grupos, en sus diócesis, le dice a los obispos, que tengan un lugar, sí, pero no en una parroquia. No. Que se interese el sacerdote que los acompaña, primero que les pida permiso a ustedes, dice el Papa, sabiendo que hay cada loco en el gremio mío, hay cada loco dando vuelta, que vaya a saber, que les pida permiso. Y después que lo hagan en un lugar y sin erigir nuevas parroquias personales, porque a razón de esto podrían salir a fabricar parroquias. ¿Y por qué les digo esto? Porque detrás de este grupo hay muchísimo poder y muchísimo dinero. Muchísimo poder y muchísimo dinero. Cuando yo leo en esta revista, que me dan gracia porque se me viene pronunciarla y no la voy a pronunciar, esta revista cuando lo leo, que el Papa saca a algunos cristianos de la iglesia por esto que acaba de decir, yo me acordé automáticamente de Juan 2:15.
15 del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, hizo Jesús un látigo de cuerdas y echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. El gesto del Papa Francisco con este parágrafo 2 del tercer artículo, sacarlos de la parroquia, es el mismo gesto de Jesús. Déjenme que se los diga así, porque es el mismo gesto de Jesús, exactamente el mismo gesto de Jesús. Y cuando estas mismas revistas salen a decir que el Papa quiere crear un nuevo cisma, para los que no comprenden qué es lo que es el cisma, es la división en la iglesia, ¿sí? Cisma es dividir. No es que el Papa quiere dividir, al contrario, quiere unir. Pero los que dicen que quiere el Papa dividir, me acordaba de Lucas 12:49. Anótenlo bien. Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Y dice en el 51, más adelante, ¿piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. Porque es necesario, y Jesús lo entiende muy bien, es necesario que todas estas cuestiones se ordenen. No podemos seguir teniendo obispos, cardenales y toda esa jerga que esté vestida con capas de oro, que tengan colita. ¿Vieron como los vestidos de novia? Así. Esto existe en la iglesia. Quizás está lejos de tu casa, pero esto en la iglesia existe. Esto en la iglesia existe. A mí me ha tocado participar de celebraciones de la Eucaristía en otros pueblos, en otros lugares, donde estos grupos asisten sin mascarilla, porque ellos sostienen que solamente Dios los va a salvar, la pandemia es un invento de no sé quién, que la vacuna es el signo del anticristo. ¿De dónde sacan estas cosas? ¿Por qué han deshumanizado tanto la vida de fe? ¿Por qué la han destruido? ¿De dónde sacan estas cosas? ¿Quién les da la autoridad para decir estas cosas y decirlo con tanta liviandad? Donde comulgan solamente de rodillas y comunión en la boca, donde no quieren comulgar de ministros porque sus manos son impuras y sus manos están manchadas y negras. Yo me pregunto quién les ha dado en el tiempo, lugar y autoridad, si no ha sido un bolsillo. Y atente a lo que les estoy diciendo. Si esa autoridad no se las ha dado un bolsillo, porque económicamente mueven muchísima plata. Y es lógico que el temor del Papa sea que hagan nuevas iglesias, porque la plata para hacerlo la tienen. La mayoría de nuestras comunidades, y se los digo así, la mayoría de nuestras comunidades la pelean día a día para pagar las cuentas a fin de mes. Estos grupos no tienen muchísimo poder y además son tan persuasivos y meten tanta letra en la cabeza que se encargan de sacarle dinero a los que más tienen, se vinculan con gente de poder y así es como edifican ellos su iglesia y su élite y su mundo. Y esto es tremendo, pero esto existe. En la iglesia también hay élite. ¿Y saben qué es lo más triste? Que a nosotros los católicos nos reconocen por estos grupos. Las personas que no están dentro de la iglesia a nosotros nos reconocen por estos grupos. Por eso es que están con las manos totalmente unidas y que son puros. A los que llamamos nosotros los fugamundi, porque ellos no viven ni entran en contacto con el mundo, porque el mundo es malo y es pecado. Y la palabra de Dios dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Yo no dejo de sorprenderme con esto, porque la intención del Papa es decir, ¡hey! Como lo hizo también en el Vaticano con los pobres, que abrió las puertas, hizo grandes
fiestas con comida, les dio de comer, los llamaba, eran sus amigos, los invitó a comer al Vaticano, unos gestos hermosos. Ahora está abriendo la puerta de la iglesia y está haciendo de todos una misma mesa, para que si yo viajo a algún otro lugar del mundo pueda entender que estamos celebrando lo mismo y que no se está celebrando otra cosa. Yo no quiero ser custodio de 1500 años de latín. Yo quiero ser custodio de la mesa que soñó Jesús. De esa mesa yo quiero ser custodio y allí yo me la quiero jugar. Ahí esa es la mesa, ese es el lugar donde hay lugar para todos. ¡Ah! El Papa quiere un cisma en la iglesia porque quiere que entren todos a la iglesia. No, el Papa no quiere eso. El Papa leyó la letra del Evangelio, que es lo que soñó Jesús y es lo que hoy Él se anima a transmitir. Y los cambios más difíciles, y esto también está en el Evangelio, son los propios de nuestras casas. Nadie es profeta en su tierra, lo hemos leído fines de semana anteriores en el Evangelio. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, al comienzo, versículo 1 siguientes. Nadie es profeta en su tierra. Al Papa le toca desde su casa, desde su tierra, renovar una iglesia que se cae a pedazos por estas estructuras que ya no dan más en la iglesia y que son un cáncer, un karma que la iglesia paga en el tiempo. Doy un paso más porque vinculado a esto va mi publicación sobre el pietismo que he compartido, que he vuelto a compartir. Me encanta hacer esto porque lo toma re bien la cámara. Me encanta hacerlo sobre el pietismo, que dice el texto que quizás muchos de ustedes no leyeron todavía, por eso me animo a leerlo con ustedes e ir comentándolo. Espero no ser largo. Dice pietismo, heridas de una división. ¡Ah! El cisma ya estaba entonces. Heridas de una división. Y el texto dice lo siguiente. Existen modos engañosos de vivir la fe. Pietismo y puritanismo son acercamientos intimistas para buscar a Dios. Pero, ¿realmente llevan a Él? La exageración de lo individual nos deja un sabor amargo en la boca y es una desvirtuación de la fe. Frases como, y atención porque hay muchos videntes que salen a hablar de estas cosas, a mí Dios me dijo, yo hablo con Él y arreglo todo, aún espero que Dios me responda a esto, desembocan en creer que podemos prescindir de la vida en comunidad. Es el lenguaje de estos que creen que se salvan solos y alejándose de absolutamente todos. Ni el cura puede decirme nada, ni ningún hermano de la comunidad, porque yo hablo a solas con Dios. Claro, naturalmente las obras de caridad no tienen lugar, porque lo que importa en realidad es tener momentos a solas, y yo voy a ser santo cuanto más tiempo esté escondido del mundo y de la realidad que me acontece. En estos días pasados un joven me preguntó, con mucha tristeza yo le tuve que responder, pero me preguntó si podía hacer discernimiento vocacional y continuar en su trabajo. ¿Por qué no? Si el llamado que Dios nos hace es un llamado cotidiano. ¿Por qué no? Esto es tremendo. Dice más adelante, el texto que subí en su momento. El Evangelio de Jesús se funda en la vida comunitaria. Marcos 1:16. Lo primero que hace Jesús es formar una comunidad. No podés prescindir de la comunidad incluso para encontrarte con Dios. El pietismo hace irreal nuestro vínculo con Dios. Intenta sustentarlo con ritos no plenos, sino formales. Esto que muchas veces yo suelo hacer en algunas misas, donde termino de hacer una de las oraciones y le digo, ¿qué pedimos a Dios? Y vos mirás que está la gente así. En otro lado totalmente. Y claro, ¿cómo después le vamos a reclamar que Dios no escucha nuestra oración si ni siquiera sabemos qué le estamos pidiendo? Donde el sacerdote intercede por toda la asamblea pidiendo a Dios algo y ni siquiera sabemos y estamos atentos a qué pedimos. Bueno,
ritos que se han vaciado de sentido, ¿sí? Estos grupos conservadores se encargan de decirte a vos qué es lo que no tenés que hacer. No hagas esto, no hagas esto otro, una especie de 10 mandamientos de la vida de fe. No hagas esto, vos no tenés que escuchar esta música, vos no tenés que mirar estas películas, vos no tenés que estar en Netflix, vos no tenés que hacer esto, no tenés que mirar, no tenés que hablar con este, no tenés que vincularte con este grupo de gente, no tenés que... Mire qué coincidencia, como el Antiguo Testamento, el Evangelio todavía no llegó para ellos. Donde Dios te va a proponer amar, y amar cada día más. Y es mucho más difícil que te digan qué no tenés que hacer. Y en personas que son quizás un poco más estructuradas o que les cuesta un poco más ir haciendo un camino sencillo de fe, les cae muy bien que alguien venga y que les diga, vos no hagas esto otro, porque se van a mortificar, y esto existe todavía, la mortificación, el cilicio existe todavía en la iglesia. Para los que no saben, son ganchos que se ponen en la pierna para que cuando te sentás y te levantás sientas dolor y mortifiques tu cuerpo. Esto existe todavía. Entonces, claro, vos no tenés que escuchar a tal música y la escuchaste, un cilicio, me voy a castigar, entonces no voy a comer esto que me gusta porque tengo que castigarme, porque me duele, pero no importa, pues yo tengo que castigarme porque lo que yo hice está mal. Eso no es sano, eso no es Dios, ahí no está. Dios te dice amá, y cuando te está diciendo amá, te está haciendo poner en juego muchísimas cosas más, y cosas muchísimo más grandes, porque el amor no tiene techo. El amor no tiene techo. Siempre podés amar más. Continúo. El pietismo se dice a sí mismo, debes arrodillarte así y persignarte de este modo. Las velas deben ser prendidas así. Con Dios solo se puede hablar de tal forma. A Dios tenés que tratarlo como una forma totalmente extraña. Incluso algunos, yo supongo, deben rezar en el vosotros o con un lenguaje un poco más antiguo. Algunos creen que rezar en latín es mucho más santo y puro que hablarle a Dios desde su lengua. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Dios no te hubiese creado, no te hubiese hecho nacer en otro lugar, con otra lengua, para que te comuniques con Él de un modo extraño. No sé, díganme, quizás yo me equivoco. De tanto mirar arriba se olvida de la humanidad. Esto es uno de los gestos quizás más dañinos del pietismo. Se aleja de toda obra humana, se olvida de la caridad. Ayer Santi Maratea lo aplaudí porque dice, los católicos que van el domingo a misa, a ver, que dicen que aman tanto las dos vidas, qué sé yo, bueno, pongan por Fede y por esta otra chica, pongan dinero. Y hace toda una parodia él del catolicismo que digo, yo no puedo no felicitar porque tiene razón. Nosotros nos creemos que la santidad consiste no en comprometernos con lo que le está pasando a estas criaturas y a su familia, sino con rezar más incluso por ellos. Pero hay que rezar. Que está bien, que no está mal, pero el compromiso, lo que Jesús hizo, no te estoy pidiendo mucho. Jesús se acercó, Jesús escuchó, Jesús tocó, Jesús acompañó. Las parábolas del buen samaritano, se hizo cargo, vendó sus heridas, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, pagó el lugar para que lo cuidaran bien. Y a la vuelta, dice la parábola, si necesitas más yo te voy a dar más. Se hace cargo de lo que le está pasando. ¿De qué estamos hablando? Claro, naturalmente mira tanto para arriba el pietismo y quiere estar siempre tan angelical y cerca de Dios y alejado del mundo y de la realidad, que sí, yo entiendo que se olvide de lo que acontece, naturalmente. Signos, atención, es más fuerte la cruz que la resurrección, naturalmente por la mortificación. La ley es más fuerte que la gracia, lo que tenés que hacer, puesto totalmente el énfasis en nuestra propia voluntad y en nuestra propia fuerza. Yo tengo que esforzarme. Es una espiritualidad de la que
es una espiritualidad que de a poco se queda huérfana y se hace más y más amiga del individualismo posmoderno. No se hace amigo del individualismo posmoderno porque sea algo moderno, no, sino porque lo propio de la modernidad es la individualidad. Le cuesta pensar en otro, le cuesta acercarse al otro y es totalmente dañino. ¿Tiene sentido lo del Papa? Sí, tiene sentido, porque con esto hay que cortar en algún momento. Tiene totalmente sentido. Por eso yo los invito a ustedes a comprometerse con un modo de iglesia. A mí estas transmisiones y estas filmaciones no me hacen bien porque después de esto me matan. O sea, recién leí en los comentarios, intento hacer todo junto a la vez. Yo intento, después de una publicación así, sí, protegerme, cuidarme, pero salen a destruirme, hacen miles de cosas para destruirte, ¿no? Y es tremendo que todavía pase esto en la iglesia. Pero me ha pasado incluso hace muy poquito tiempo, que por celebrar una misa normal, como la misma que celebra el Papa, normal, hayan salido de la iglesia sin saludarme y hayan empezado a mandar audios escrachándome y haciendo que yo los escuche, destruyendo mi persona, porque participaban de esa misa. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando dentro de la iglesia. Esto no puede estar pasando. Que Dios los bendiga, que tengan una noche hermosa y ojalá sepan comprender a qué se debe esto que comparto con ustedes y este gesto tan hermoso del Papa Francisco de seguir trabajando por la unidad y la limpieza y purificación de nuestra Santa Madre Iglesia. ¿Es santa? Sí, porque la cabeza es santa, porque Jesús es santa. ¿Es pecadora? Sí, porque como ustedes están viendo, los miembros están un poco lastimados.